porque aquí se hace de otra manera. Eso es orgullo. Ay, y Dios ay, ay. quiere romper con estas cosas. Sí. Dios quiere romper con esta gente que se ha envanecido y que ha permitido que esto tome posesión de su vida. Cuando dejamos que el orgullo tome posesión de nosotros, Dios se aleja completamente de nosotros y su presencia se aleja. Te bendiga en esta hora, Dios bendiga tu vida, tu casa, tu familia y todo lo que te rodea en el nombre poderoso de Jesús. Tu hermano pastor Ignacio de la Rosa te bendice en esta hora. Gracias por darle play a este video. Prepárate para ser bendecido con una palabra de parte del Dios del cielo. Sé que viste el intro de este video, sé que viste al ministro lo que estaba expresando. Prepárate, gloria a Dios, para escuchar lo que tú nunca habías escuchado, gloria a Dios, sobre la lepra, sobre el orgullo y varias cositas más que hay que aprender para ser un gran hombre o una gran mujer de parte del Dios del cielo. Dejaré para que el invitado se esté presentando en esta hora. Dios te bendiga mucho, hermano mío, y bienvenido una vez más. Amén, amén. Muchas gracias. Me siento más que bendecido de estar aquí una vez más. Gloria a Dios. Queremos tocar algunos puntos acerca de la lepra y el orgullo. Gloria a Dios. Su hermano Juan de Dios, siervo por la misericordia. Y amén, vamos a empezar, si Dios así lo permite, para que podamos bendecirte en este día con una palabra de Dios para ti. Así es, mi hermano Juan. Yo sé que Dios va a hablar en nuestras vidas, como siempre lo ha hecho, gloria a Jesús. Sé que el pueblo ahí ya te ha visto en varios videos y en los comentarios. Queremos seguir, queremos escuchar, aleluya, este hombre de Dios. Y aquí estamos, mi hermano. Tenemos hambre y sed de escuchar la voz de Dios. Que Dios te use como siempre. Amén, amén. Quiero tomar esta escritura como base. Aleluya. Pero nos vamos a estar desplazando por la Biblia en muchísimas historias que pueden traer una palabra de luz a tu vida. Tremendo. Amén. Y voy a tener la palabra de Dios en este día, en el libro de Éxodo. Éxodo 4, verso 6. Amén. La palabra del Dios vivo va a ser leído bajo la autoridad del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Yo también digo amén. Y le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno. Y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Amén. Amén. La palabra de Dios es bendecida. Amén. Quiero hablar en este día acerca de la lepra y el orgullo. Tremendo. Muchas veces en nuestra vida hemos visto cómo el orgullo ha trazado pautas y ha cambiado y ha tomado posesión de nosotros, aún sin nosotros saberlo y darnos cuenta. Sí. Muchas veces hemos dicho de nosotros, no, yo no soy una persona orgullosa o yo no soy una persona que tiene orgullo. Después de que escuches esta palabra vamos a darnos cuenta si es verdad que hay orgullo o no hay orgullo en tu vida. Sí. Cuando hablamos de orgullo, hablamos de algo que tiene que ver, que es sumamente importante porque el primer pecado que registra la Biblia es el pecado de orgullo. Cuando Dios habla en el libro de Isaías y en el libro de Ezequiel, hablando de la caída de Satanás, dice que cuando Satanás se llenó de iniquidad y pecó, ahí nació lo que es el orgullo. Sí. Se llenó de iniquidad a causa de la multitud de sus contrataciones. Sí. O sea, él pensó que lo tenía todo, que él era lo más importante que había en el cielo y que él era el que tenía mayor autoridad y mayor responsabilidad. Muchas veces en nuestra vida pasan esas cosas. No nos damos cuenta de que creemos que todo lo que fluye es por parte de nosotros y no le damos la gloria al Dios de los cielos, que es quien nos ha bendecido para que la presencia de Dios fluya en nuestra vida. Gloria a Dios. Ahora quiero hablarte acerca del orgullo. El orgullo es un pecado terrible y en nuestra vida a veces toma posesión de nosotros aún sin darnos cuenta. Cuando hablamos de orgullo hablamos también de envanecimiento, hablamos también de soberbia. Sí. Una persona soberbia es alguien que se siente engrandecido, se engrandece en todo momento y piensa que cuando Dios fluye a través de él,
solamente con Él Dios fluye. Muy Y no es fuerte. así. Dios puede fluir y puede bendecir y moverse a través de cualquiera. Aleluya. Vemos aquí como Dios habla a Moisés. Y es que Moisés todavía tenía una problemática. Cuando Dios llama a un líder y cuando Dios llama a un hombre de Dios, lo primero que Dios quiere construir en la vida de un líder es quitar el orgullo. Wow. Todavía había orgullo en Moisés. Y por eso Dios le dice que meta la mano en el seno. Sí. Y cuando él sacó la mano se dio cuenta de que había lepra. Así La es. lepra es una señal Mm. de que hay orgullo en tu vida. Wow. Y usted dirá, ¿cómo puede ser que hay orgullo en mi vida? Nos damos cuenta de que la historia de Naamán era no cualquier persona, dice que era la mano derecha del rey. Mm. Este rey lo tenía como su mano derecha, era uno de sus líderes militares. Y cuando él llega, porque a causa de que a una de sus siervas le había hablado de un hombre de Dios que podía quitar una lepra que él tenía en su vida, él va donde el hombre de Dios. Y cuando ve al hombre de Dios, lo primero que Dios quiere trabajar sobre su orgullo. Ay, ay, ay. Él estaba esperando que el hombre de Dios viniera con fanfarrias, que Sí. viniera a saludarlo personalmente, porque era de cortesía que si un hombre tan prominente llegaba a un lugar, se le recibiera como debía. Aleluya. Lo primero es que el hombre de Dios, Eliseo, manda al siervo. Y esto Naamán lo vio como un aprobio, como algo que era, ¿qué se cree esta persona? Mm. Pero Dios lo que estaba transformando era su orgullo. Hasta que el orgullo no sale de nosotros, Dios no puede hacer grandes Wow. cosas en nuestra vida. Tremendo. Hasta que el orgullo no sale de nuestra vida, Dios no puede manifestarse como Él quiere. Así es. Hay mucha gente que tiene bendiciones retenidas, que Mm. Dios no se la ha manifestado todavía, porque no pueden dejar el orgullo Muy atrás. fuerte. Hay gente que Dios no ha utilizado porque tienen dones tremendos, pero Dios no lo ha utilizado porque Dios sabe que si lo utiliza esta gente se van a envanecer Ay, y ay, se ay. van a exaltar Mm. y van a olvidar a Dios totalmente. Tremendo. Vemos como el profeta le manda a decir con su siervo, dile que se bañe 7 veces. Sí. Cuando él escucha esta palabra, no lo mandó a cualquier río, lo mandó al río Jordán. Ay, ay, ay. El Jordán en aquel tiempo era como una cañada, era un río Dios sucio, mío. muy sucio. Y él dijo, no hay mejores ríos de donde yo vengo. Mm. Entonces Dios lo que quería era transformar su orgullo. Cuando tú vas a buscar una bendición delante de Dios, si Dios te dice revuélcate en el suelo, tú no sabes lo que Dios va a transformar. Uf. Por eso hay personas que el peor pecado que puede haber en la vida de una persona es el orgullo. Sí. Porque el que peca con una inmoralidad sexual, fornica, adultera, esta persona puede venir delante de Dios y Dios lo perdona. Pero estas personas que son orgullosas, Dios tiene que transformarlo, Uf. destruirlo, llevarlo a un nivel tan bajo Dios mío. que todo su cuerpo sea destruido Ay, para ay, que así puedan entender que lejos de Dios no hay nada. Mm. Vemos cómo la Biblia también registra la historia de un rey, que este rey hacía lo recto delante de Dios. Hablamos del rey Usías, y hacía lo recto delante de Dios, y hizo lo bueno como lo hizo su padre. Sí. Pero llega un momento en que él se envanece, y la Biblia lo registra, como para su perdición. Y fue e hizo sacrificios delante de Dios, Sí. donde no le era permitido hacer sacrificios. Mm. Él se llenó de ira, porque la ira es una de las partes también que va acompañado del orgullo. Tremendo. Muchas veces no entendemos y creemos que el orgullo es solamente creerme que yo soy lo último. Pero el orgullo también va acompañado de demás pecados y obras de la carne que están dentro de nosotros que no nos damos cuenta. La ira es una de ellas. Sí. El orgullo no va a reflejarse a veces tan fácilmente. A veces la Biblia lo registra como el Leviatán. Ay, ay, Es una criatura que estaba en las profundidades del mar, Sí. que Dios encadenó ahí para desatarlo en los postreros tiempos, dice la Biblia. Mm. Entonces, la Biblia lo registra el orgullo como este mal. Es algo que está tan dentro de nosotros Ay, que a ay, veces ay, ay. Dios tiene que revelarlo para que tú sepas que tienes orgullo para luego empezar a trabajar con ello. Tremendo eso. No es que a veces tú ignoras que eres orgulloso, Aleluya. pero a veces te envaneces, a veces te crees que eres lo mejor, Mm. a veces crees que solamente Dios puede obrar por medio de ti.
Y Dios quiere gente humilde. Sí. Dice la Biblia, bienaventurados los pobres en espíritu. Son gente que han entendido que están en una bancarrota espiritual. Aleluya. Cuando hablamos de bancarrota es alguien que no tiene nada que ofrecerle a Dios Gloria a y se Jesús. siente agradecido por lo que Dios hace en su vida. Cada vez que nos levantamos orgullosos, como que nosotros somos los mejores, como que Dios no puede moverse por medio de otra persona, estamos levantando el orgullo. Muy fuerte. Cada vez que nos levantamos y queremos tronchar el ministerio y nos sentimos a veces hasta mal cuando Dios levanta a un líder y no nos levanta a nosotros, Aleluya. eso es orgullo que hay en nosotros, Dios. porque somos un solo equipo. Dios no llamó a mucha gente, Dios llamó a un solo equipo y ese solo equipo somos todos. Gloria Cuando a Dios. Dios levanta a un ministro, te levantó a ti también, porque somos lo mismo, somos el mismo cuerpo. Sí. Y Dios lo que quiere es unidad. El orgulloso es alguien que puede caracterizarse porque es la persona siempre que está solitaria. Siempre cree que él solo puede hacer las cosas. Sí. Él Wow. cree que solamente por él Dios es que fluye. Sí. Es una persona que se aparta de los demás. Ay, ay, ay. También es una persona que no acepta corrección de nadie. Uf. Cuando lo corrigen, él no entiende y cree que solamente la última opinión es la de él. Ay, ay, ay. Por eso hay que entender y hay que identificar lo que es el orgullo. Sí. Muchas veces ignoramos lo que Dios hace en la vida de una persona, como le pasó a Simón el leproso. La Biblia habla de una historia cuando Jesús estaba en la casa, fue a comer a la casa de Simón el leproso. Sí. La Biblia lo registra a sí mismo como Simón el leproso. Mm. Aparentemente este hombre podría sufrir de lepra y quizás fue sanado por Jesús. Sí. O quizás fue sanado en algún momento. Pero Jesús decide ir a la casa de este hombre. Y cuando Jesús va, lo primero que Jesús encuentra es que no tuvo una bienvenida apropiada. O sea, él no valoró lo que Dios, el que estaba delante de Claro, él. así El es. orgulloso es alguien que no le da valor Sí. a las personas que están a su alrededor. Aleluya. El orgulloso es una persona que se jacta de sus propios logros. Todo lo que él hace es lo mejor y los que los otros hacen no significa nada. Wow. Es alguien que mira a las personas por encima de su hombro. Uf. Para él son personas insignificantes. Es alguien que cree que lo sabe todo. Sí. Por eso cuando este hombre, Jesús se encuentra en la casa de este hombre, lo primero que él hizo fue que no le dio la bienvenida apropiada que debía recibir el maestro. Una de las bienvenidas era que él debía ungir la cabeza con aceite y lavar los pies. Este hombre no hizo nada de estas cosas. Por ende, invalidó lo que era cortés. Y lo demás es que cuando viene, dice la Biblia, una mujer delante de los pies de Jesús y empieza a ungir con perfume, ya todos conocemos esta historia, Sí. de la mujer que rompe el frasco de alabastro delante de los pies de Jesús. Este hombre dice, si este fuera profeta, supiera la mujer que está delante de él. Ay, ay, ay. O sea, él invalidó que la misericordia de Dios podría llegar en él. Santo. Él no sabiendo que él era un leproso. Y los leprosos eran alguien que no eran tan solo inmundos por fuera, sino que también eran inmundos por dentro. Así es. Un leproso era una persona que era apartado totalmente del pueblo. Sí. Eso es lo que pasa cuando alguien es leproso o tiene orgullo delante de Dios. Es alguien que es apartado totalmente de Dios. Santo, Es gloria. alguien que Dios lo ha desechado totalmente. Dios mío. Porque dice la Biblia que Dios lo rechaza, Dios lo resiste Sí. y lo mira de lejos porque Gloria a tiene Dios. altivez. Entonces este hombre miró con altivez a esta mujer que Dios estaba mirando Sí. como una hija que podía salvar. Entonces el orgulloso es alguien que se manifiesta de esta manera. Ay, ay, ay. Es alguien que mira a los demás con desprecio y altivez. Gloria a Dios. Y altivez. Por eso Dios, hay gente que lo ha desechado totalmente por causa de su orgullo. Sí. El orgulloso es alguien que Dios lo ha puesto lejos porque es repulsivo ante la presencia de Dios. Dice la Biblia que el leproso era apartado incluso de la sociedad. Lo desechaban totalmente.
lo llevaban a un lugar lejos de la ciudad. Sí. Y en medio de ese lugar, cada vez que alguien se acercaba, esta persona tenía que gritar inmundo, Ay, ay, inmundo. ay. Wow. Lo que la gente no entiende es que ante los ojos de Dios, cuando somos orgullosos, somos inmundos. Dios nos ve de lejos. Cuando miramos al hermano menor que nosotros, Sí. porque Dios quizás te ha dado un nivel de unción mayor y tú no valoras lo que Dios ha hecho y lo que Dios Gloria puede a Dios. hacer por medio de otro siervo, por medio de otro hijo, tú estás invalidando y te estás enalteciendo. Gloria a Dios. El pecado que cometió el hombre de Dios en ese lugar, el Simón el leproso, el pecado que cometió es que él era alguien altivo. Tremendo. Siempre el altivo es un leproso delante de Dios. Uf. Es alguien que para Dios es repulsivo. Siempre el altivo es alguien que no convive dentro de la iglesia. Ay, ay, Para él ay. todo está mal, para él todo se ve mal. Siempre, si ves un hijo de Dios en la iglesia, alguien que está en la unción y que es humilde, él te va a decir que todo está bien y que todo está fluyendo. Si le preguntas a un orgulloso, se queja de todo. Siempre se quejan. Wow. Siempre viven quejándose y Muy fuerte. buscándole la quinta pata al gato. Sí. Siempre viven diciendo, no, porque aquí no se hace de esta manera, porque aquí se hace de otra manera. Eso es orgullo. Ay, y Dios ay, ay. quiere romper con estas cosas. Sí. Dios quiere romper con esta gente que se ha envanecido y que ha permitido que esto tome posesión de Santo. su vida. Cuando dejamos que el orgullo tome posesión de nosotros, Dios se aleja completamente de nosotros y su presencia se aleja. Uf. Porque Dios no puede convivir con un altivo de corazón. Aleluya. Por eso cuando Dios llamó a Moisés, lo primero que le dijo, mete la mano en el seno, Sí. para que él viera que lo que había en él era lepra y podía ser sanado. Vemos Dios. como otro ejemplo en el mismo libro de Éxodo, y es cuando la hermana de Moisés se levanta Sí. y mira a la mujer de Moisés como una mujer, dice, como la miró y le decía, es una negra. Dios En otras mío. palabras, ella la menospreció por su color de piel. Uf. Dice que le cayó una lepra. Así es. Y oró Moisés para que esta lepra se le quitara. Pero Dios le dijo que dure 7 días fuera del campamento, un para que castigo. ella entendiera que Sí. realmente no podemos menospreciar, porque a veces menospreciamos a la gente quizás por su estatus, quizás por su color de piel, quizás por cosas en la vida que han pasado. Sí. Y Dios quiere que miremos a todas las personas como Cristo lo miraba. Cuando Cristo miraba a alguien, decía que se movía a misericordia. Uf. Jesús miraba a la gente y miraba a Santo. un hijo. Dios cuando nos mira a nosotros, mira a Gloria. un alma preciosa que salvar. Sí. Por eso una gente cuando está siendo apoderada del orgullo, Dios necesita destruirlo. Aleluya. Dios necesita pasarlo por una prueba terrible y que todo ese orgullo sea Gloria a Dios. destruido para que su alma pueda ser salva Sí. y pueda ser libre. Gloria Vemos a Dios. cómo en la Biblia, cuando hablé del rey, vemos cómo este hombre se envaneció. A veces hay gente que se envanece por lo que Dios ha hecho en su vida Uf. y piensa que como si Dios lo hace con otra persona, lo puede hacer con él. Pero hay personas que Dios ha llamado específicamente para algo. Sí. Y a ti también te llamó específicamente para algo. Ay, ay, ay. No quieras invalidar ese hecho y ponerte a hacer lo que hacen los demás, Dios. pensando que si ellos pueden, tú puedes. Es Wow. que Dios te llamó para un propósito distinto. Sí. No podemos invalidar estas cosas. Gloria a Dios. No podemos llenarnos de que si los demás pueden y lo hacen, yo también lo tengo que hacer. Si Dios te llamó para servir, sirve con amor. Ahí, ese es el ministerio que nadie quiere. Nadie Wow. quiere servir. Nadie. Nadie quiere hacerse pequeño. Uf. Y vemos cómo Cristo establece un mandamiento y dice, el que quiera ser grande, Ay, ay, tiene ay. que hacerse pequeño. Dios. Y el que quiera ser el mayor entre nosotros, Sí. tiene que hacerse como el más pequeño. El que quiera servir es el que Dios va a utilizar. El que quiera hacerse pequeño delante de Dios es el que Dios va a enaltecer Sí. y lo va a llevar a niveles de gloria. ¿Por qué? Porque Dios conoce los corazones. Amén. Y cuando el corazón hay lepra, y cuando hay lepra delante de nosotros, cuando hay orgullo delante de nosotros, no podemos convivir en la presencia
de Dios. Santo. Vemos cómo Dios habla a Naamán, cómo el profeta habla a Naamán, que se bañe en el río. Sí. Pero este hombre se enalteció y pensó que él era lo último. Pero ante Dios somos todos pequeños. Amén. Ante Dios somos todos insignificantes. Y cuando tú eres grande delante de Dios es cuando tú te haces pequeño. Wow. Cuando tú le demuestras a My Dios God. que Él lo es todo, Dios te enaltece a ti y Uf. te pone por encima de los demás. Así es. Para que ellos vean que el orgullo es lo que puede hacer una pared que te puede dividir de lo que Dios va a hacer. Uf. Algo que me impacta, Gloria a Dios. algo que me impacta Sí. de la Biblia es que los hombres de Dios, los leprosos que Dios sanó, Sí. dice la Escritura que Jesús estaba caminando y llegaron a él Aleluya. 10 leprosos. Así es. Cuando esos 10 leprosos llegaron, dice que Jesús los sanó. Y lo primero que Jesús le dice, vayan donde el sacerdote. Porque el sacerdote era quien determinaba que esos leprosos podían insertarse de nuevo a la sociedad. Wow. Porque ellos vivían lejos de él. Sí. Entonces vemos cómo estos leprosos van corriendo, pero hay alguien que entendió el propósito. Este no va delante de los sacerdotes, sino que va delante de nuevo a Jesús a agradecerle. Wow. Hay gente que Dios ha hecho milagros, eso es orgullo. Mm, Y no le dan santo. el agradecimiento que Dios Dios mío. demanda. Ellos Wow, no gloria. agradecen. Por eso se van a seguir haciendo lo que estaban. Quieren que lo declaren como gente que está apta. Pero ellos no han entendido que hay que volver de nuevo donde el maestro y humillarse. Este hombre regresó y Jesús le pregunta, porque Jesús estaba esperando que ellos volvieran. Jesús le pregunta, ¿y no había 9 contigo también? Eso no pensaron lo que Dios iba a hacer nuevamente con este que se hizo pequeño y Santo. fue a darle gloria y honra al que hizo el milagro. Ay, A veces ay, ay. Dios hace milagros terribles en nosotros, Sí. pero nos llenamos de orgullo y de iniquidad delante de los ojos de Dios, porque simplemente resolvemos nuestros problemas, pero no le damos la gloria y la honra a Santo. Dios. Hay gente que Dios ha levantado con ministerios poderosos. Sí. Lo vemos delante de Dios como en 3 o 4 años que bajan y descienden a lo más profundo. ¿Y qué pasó con este hombre? ¿Qué pasó con este ministro de Dios? ¿Qué pasó? Se llenó de orgullo, se llenó de lepra. Y la lepra es lo que te aleja de Dios. La lepra es lo que te aleja de los hombres. Porque hay algo que pasa con el orgullo, al igual que la lepra. Gloria a Dios. La lepra distanciaba al hombre de Dios, pero también te distanciaba de tus semejantes. Wow, tremendo. Tenías que apartarte de ellos. Eso Gloria a pasa Dios. con el orgulloso. El orgulloso se aleja de Dios, pero también se aleja de sus semejantes. A veces nos alejamos de Dios, pero también nos alejamos de los que están cerca de nosotros. Wow. Eso es lo que pasa. ¿Sabes qué, ministro? Eso es una pregunta ya muy importante. Amén. Ya que estamos hablando sobre algo muy importante que está dentro, que esto quizá no se ve por fuera, Exacto. ¿verdad? Pero Dios conoce los corazones, Dios pesa y Dios sabe quién está bien y quién está mal. Gloria a Jesús, porque hay mucha gente que tiene lepra en el corazón, Sí. ¿verdad? Tienen este orgullo y mucha gente lo ven y no lo saben, pero Dios sí. Entonces, hubo un rey también, Nabucodonosor, ¿verdad? Amén. Que el hombre se engrandeció, el hombre dijo, Se no, engrandeció. pero mira el reino que yo creé, yo hice todo esto, y comenzó el yo, y a hacerse grande, y a crecer, y a crecerse. O sea, es el mismo caso que estamos hablando. Por vía de esto fue que él fue tumbado del reinado por Dios, llevado al monte a comer con los animales, hierba, a hacerse prácticamente un animal en la selva. Fue por esta misma palabra, por el orgullo que estamos hablando ahora mismo, Amén. por lo amén, mismo. Amén. Claro, el orgullo es, vemos como un Nabucodonosor en ese momento, donde él se engrandeció a tal punto Sí. que Dios lo vuelve una bestia Uf, y comía con los animales del campo. sí. Pero luego de que Dios lo pasa por este propósito, Mm, vemos un Nabucodonosor hablando grandeces y las maravillas del Dios de los cielos. se reconoció. Vemos como cuando Dios cambia a una persona Sí. que tiene orgullo, que reconoce que tiene orgullo Wow. y es cambiada. Gloria a Dios. Cuando una gente reconoce que tiene el orgullo, algo que pasa con el orgulloso es que nunca reconoce que lo tiene. Dios mío. El Nunca. orgulloso dice mucha gente que es como el grajo.
Ay, 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 ay. Tú lo tienes, Pero no te a da. todos le da, pero tú no sabes que lo tienes. Dios mío, Hay mucha gente que es orgullosa, muy fuerte. no cree que es orgullosa, pero tiene orgullo. Ay, 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 ay. Dentro de las iglesias hay gente que no acepta corrección. Dios. Hay gente que tú lo corriges y le das un consejo y ellos no lo toman. Porque la Biblia dice que en la multitud de consejos hay sabiduría. Y el que escucha consejo es sabio. Sí. Pero el orgulloso no escucha consejos de nadie. Gloria a Dios. Nadie que le pueda aconsejar, ni nadie que tenga un concepto bíblico o un concepto de cualquier tipo, para él va a ser significativo. Menosprecia lo que tienen los demás. Aleluya. El orgulloso menosprecia a todo el mundo. Gloria a Dios. El orgulloso es una persona tan fuerte que para él el único concepto que tiene fuerza y fundamento es lo que él tiene. Por eso es tan difícil para Dios trabajar con el orgulloso. Por eso es tan difícil porque se aleja totalmente de Dios. No coge corrección, no coge disciplina. Tremendo. Vemos cómo la disciplina cambia al hombre y lo transforma y lo hace un hombre humilde. Sí. Vemos cómo Nabucodonosor, como hablabas, luego del proceso que él había pasado, Sí. Dios lo trae y él da gloria. Dice, bendito el nombre del Dios de los cielos, Así es. todas sus grandes maravillas, doy gracias y honra. Vemos cómo este hombre cambió, Sí, pero Dios sí. tuvo que destruirlo. Dios mío. Su orgullo. Él se creía lo más grande y Dios lo llevó a lo más bajo. Ay, ay, Luego de esto, Dios. Dios trató con él y él se engrandeció él mismo. Porque cuando Dios trabaja con nosotros y nos lleva a ese nivel, Sí. que botamos y soltamos el orgullo, porque el orgullo es algo dentro de nosotros que a veces no nos damos cuenta que lo tenemos. Muy fuerte. El orgullo es algo tan fuerte que todo el mundo lo sabe, pero nosotros decimos, no, yo no soy orgulloso, Dios mío. pero está ahí. ¿Cómo podemos darnos cuenta de si hay orgullo? O sea, tiene que haber, hay un asunto que se utiliza para Medir. para rastrear el oro. ¿Cómo el ser humano o el hombre de Dios que está en estos caminos, qué forma puede hacerlo para saber si hay algo de orgullo? Porque David dijo, wow, es cierto, David dijo, entra en mi corazón, examínalo y mira a ver lo que está mal. Lo que está mal. O sea, ¿cuál es ese detector que podemos utilizar para decir si estamos mal, si hay opinión en el corazón? El apóstol Pablo lo identifica prácticamente así como David. Dice, examinaos a nosotros mismos, probaos a nosotros mismos. Dios. A veces nosotros debemos de hacer un autoanálisis, Sí. porque no siempre tenemos la razón. Aleluya. El orgulloso es alguien que se divide de todas las personas. Y cuando tú siempre, si en un lugar tú no puedes tener siempre la razón, llegarás un momento en que tú vas a errar, tú no tienes todas las soluciones. El orgulloso es alguien que cree que tiene todas las soluciones. Ya de ahí podemos ir identificando. Es alguien que se va apartando de los demás. Aleluya. Ahí podemos ir identificando. Sí. Es alguien que no le gusta que lo corrigen, se siente mal. Y aunque a veces tome la corrección, se siente mal con ella. Es alguien que su corazón es tan duro, porque el orgullo va poniendo nuestro corazón como una piedra y nos va endureciendo y nos hacemos poco sensibles ante las manifestaciones del Espíritu. Por eso es que Dios se aparta del orgulloso. Wow. Lo mira de lejos, porque nos hacemos poco sensibles ante la presencia de Dios. Y a Dios le repugna este tipo de personas que se enaltecen, porque es el primer pecado que habla la Biblia. Cuando el hombre peca, Sí. tentado por Satanás, Sí. sabemos que Satanás se enalteció y pecó. Sí. Pero cuando Satanás va a influenciar y hacer que el hombre peque, con lo primero que le va a decir es que coma del árbol del bien y del mal. Lo que Dios prohibió. Y que va a ser, oiga, semejante a Dios. Una mentira. Wow. Le habló una mentira que iban a ser semejante a Dios. Dios mío. El ser humano siempre ha tenido la necesidad de querer engrandecerse. Wow. Tremendo. Por eso los grandes líderes, los grandes hombres de Dios han sido hombres que Dios no ha dejado que se enaltezcan. O sea, esto hay que tocarlo. Nos queda un poco, pero esto hay que tocarlo. O sea, lo que le ofreció la serpiente
fue engrandecimiento al hombre. Claro, lo que le ofreció la serpiente no fue simplemente el hecho de que ellos, Dios mío. que iban a ser semejante a Dios. Uf. Dice la palabra, dice el apóstol Pablo, que Dios permitió que un aguijón lo abofeteara a causa de las revelaciones tan magníficas que él tenía, para que él no se enalteciera. Dios mío. Desde que un ministro empieza a enaltecerse, le está dando entrada al orgullo. Ay, 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 ay. Desde que un ministro empieza a envanecerse, una mujer de Dios empieza a envanecerse y a creerse que realmente todo lo que pasa es por ellos, está dándole entrada al orgullo y Dios se va alejando del orgulloso. Tremendo. Por eso es que Dios permite que el apóstol Pablo, dice el apóstol, que puso como un aguijón que lo abofeteara. Sí. Hay algo siempre en nuestra vida que en ocasiones Dios lo va a poner para que nos demos cuenta de que necesitamos de Dios. Gloria a Dios. Hay cosas que Dios va a permitir en nuestra vida que no son del diablo, sino Dios la ha permitido para que el orgullo salga de ti. Sí. Dios va a permitir que cosas a tu vida entren para que tú seas transformado y te choques con tu realidad de que eres una persona orgullosa y necesitas cambiar. Gloria a Dios. Hay gente que son orgullosas y saben que lo son, pero se resisten a creerlo. Aleluya. No podemos resistirnos. El primer autoanálisis que debemos hacer cuando vamos al médico, el médico nos da un diagnóstico. Pero si el médico nos da ese diagnóstico y nosotros seguimos como nuestra vida normalmente, vamos a morir por causa de esto. Dios nos da un diagnóstico. Aleluya. Está de nosotros tomar e identificar lo que es el orgullo y sacarlo de nuestra vida y ser transformado. Debemos entender que si dejamos que ser influenciados por nuestro orgullo y nos envanecemos y enaltecemos, como lo hicieron grandes hombres, que fueron grandes hombres de Dios, pero se enaltecieron, porque Saúl se enalteció. Gloria a Dios. Lo que pasó con Saúl fue que se enalteció a tal grado que él dejó de darle la gloria a Dios. Algo que pasaba todo lo contrario con David. David pecaba, pero en el momento en que él se daba cuenta del fallo, iba delante de Dios. Oh Dios mío, tus maravillas son grandes. Tú eres un Dios que perdona. Tú eres un Dios que entra y cambia al hombre. Sí. Entonces, cuando tenemos esta herramienta y podemos humillarnos delante de Dios, lo que dice Dios es que Él no rechaza un corazón contristo y humillado. Todo el que se humilla delante de Dios, Dios lo va a transformar. Por eso es tan difícil para el hombre orgulloso salir de su naturaleza. Dios mío. Wow, tremendo, ministro, ¿verdad que sí, varón? De verdad que este tema ha bendecido muchas vidas. Sé que mucha gente está conectado ahí, recibiendo este manjar de Dios que ha traído en esta hora. Yo sé que muchos corazones están siendo estructurados, muchas vidas que estaban desconectadas del propósito, están siendo conectadas hoy con esta palabra de parte de Dios. Hermano, deseche el orgullo, deseche esa grandeza. Satanás por eso fue sacado del cielo, porque Dios quiso ser semejante y fue sacado por eso. Manténgase humilde. El humilde camina con Dios de la mano. Príncipe, queremos que antes de pedir tú ore por ese pueblo que está ahí conectado en el nombre de Jesús. Amén, amén. Tú que nos has escuchado. Aleluya. Y que te has deleitado y has entendido lo que Dios quiere hablarte. Gloria a Jesús. Por medio de esta plataforma. Gracias, Señor. Queremos orar por ti. Aleluya. Es el momento adecuado para que Dios entre a nuestra vida y nos lleve al nivel más humilde. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Mira toda la gente que nos está viendo desde cualquier lugar del mundo, desde cualquier lugar, desde su casa, en el trabajo, Dios mío. Obra en su vida, porque sabemos que esta palabra ha llegado y ha transformado su vida, Señor. Examinémonos diariamente, Dios, delante de ti, para que no entre el orgullo y para que no entre la arrogancia. En el nombre poderoso de Jesús, te bendecimos donde quiera que estés. Señor. Amén. Amén y amén. Tremendo, tremendo, Dios, mano de Dios. Ahí mismo me también para que también se despide esa audiencia y también sus redes sociales, cómo pueden seguirlo. Amén, amén. Gloria a Dios. Su hermano Juan de Dios, me pueden buscar a sí mismo, Juan de Dios Aquino, en cualquiera de mis plataformas, Facebook, Instagram. Y le doy gracias a Dios porque Dios por medio de esta plataforma ha bendecido miles de personas. Aleluya. Y nos sigue bendiciendo. Amén. Amén. Gloria a Jesús.
Gracias a usted por estar ahí conectado con nosotros, hermano mío. Comparte este video, denle un like a este video para que todo el mundo escuche lo que se ha hablado en esta hora. Comparte este link en Facebook, en Instagram, en WhatsApp, en los grupos de WhatsApp. Compártalo en todas las redes sociales para que alguien se conecte, aleluya, a esta palabra y pueda, la verdad, cambiar su trayectoria a la de Cristo. Amén. Amén. Hermano pastor Ignacio de la Rosa, Dios te bendiga y Dios te guarde.